¿Qué tal? Bienvenidos a este nuevo episodio del show Alex.tv. Como ven, tengo un invitado y tengo el placer y el honor de volver a tener a Juan Carlos desde Uruguay. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Buenas tardes. Gracias por estar Muy otra vez. bien. Gracias, Alex, por la invitación. La verdad que siempre muy contento por esta invitación, ¿no? Que tú realizás para que yo pueda abordar estos temas, ¿no? En base a mi experiencia, que básicamente es diaria, ¿no? Sí, gracias, Juan Carlos. La verdad es que sí, agradezco mucho tus participaciones en el canal. La verdad ha sido un placer porque es un tema que a mí me apasiona, es un tema que a mucha gente se le hace interesante y pues con quién mejor que con alguien que ha tenido la experiencia de primera mano, ¿no? Entonces, el día de hoy queremos platicar sobre toda esta situación que mucha gente no está enterada, me he dado cuenta, de que en los últimos 2 meses aproximadamente se han estado experimentando una serie de avistamientos, particularmente en el norte de Estados Unidos, aunque he leído que se reporta a Reino Unido, se reporta a Europa, se reporta a partes de Asia. No sé por qué en México, la verdad, no he escuchado mucho y en mi ciudad no ha habido avistamientos, pero se reporta particularmente en Nueva Jersey, Nueva York, en el área de Estados Unidos. Entonces, Ujú. empezando con esto, ¿qué piensas que está sucediendo, Juan Carlos? Y bueno, en realidad, primero, un dato que le puede servir a tu audiencia es saber investigar sobre el cono de sombra de la Tierra, ¿no? Porque el satélite, sí o sí, porque muchas veces dicen la flotilla, ¿no? Una cosa es una flotilla de ovnis que se da fuera del cono de sombra de la Tierra, porque el satélite justamente depende, ¿no? de ese reflejo del Sol, pero dentro del cono de sombra, científicamente es básicamente imposible que aparezca un avistamiento. Entonces es un dato importante porque hay una distancia de no sé de cuántos millones, ¿no? Kilómetros por la longitud de la sombra de la Tierra, ¿no? O sea, es imposible que se pueda reflejar un avistamiento, o sea, se puede reflejar un satélite, ¿no? Ni cercano ni lejano, y también tampoco la hipótesis que sea la Luna que refleja es básicamente imposible. También hay otra teoría que puede ser reflejo de la Antártida o de la nieve, ¿no? Pero es imposible porque hay cosas que se han visto dentro del cono de sombra que están muy arriba, o sea, hay muchas hipótesis que son, por eso está bueno que la gente sepa este dato por el cono de sombra, porque si la gente graba algo fuera del cono de sombra, puede ser un satélite, ¿no? Starlink, ¿no? Pero ya cuando es dentro del cono de sombra, que eso se calcula es 1 hora y media. O sea, cuando comienza el atardecer, 1 hora y media en el crepúsculo, o sea, cuando termina, ¿no? Ya cuando viene el amanecer, uno calcula ahí la diferencia. Es un dato que les puede servir, porque capaz que tenés una experiencia a las 12 de la noche y no son Starlink. O sea, no hay forma, ¿no? Y está bueno porque muchas veces los haters no saben esa información, ¿verdad? Y te dicen, no, que son Starlink. Claro, cuando vos le vas con el dato de cono de sombra, ya se acabó la historia porque ya no hay forma de que exista un reflejo, ¿no? Y eso se puede analizar por gente que está en la astronomía y que no pueden hacer nada en base a eso porque es así. Te digo porque yo este año hice una experiencia con psicografía en el Valle Lunarejo, y en esta experiencia que yo hice, que era confirmación de contacto previa cita, todos los avistamientos, toda la manifestación se dio eh, dentro del cono de sombra, eso a las 12 de la noche, la 1 de la noche, que imposible, que se veía básicamente en el cielo, y eso lo puedo registrar, lo subí a mi canal. Se ve arriba en el cielo moverse esos vehículos y esa especie de orbs que aparecían y se quedaban quietas, ¿no? Estáticas en ciertos lugares. Tengo un registro de 9 avistamientos impresionantes dentro del cono de sombra, y también para corroborar, grabé los Starlink, me quedé hasta la madrugada, hasta el amanecer, para que la gente vea la diferencia de los Starlink que pasaban en hilera con estos objetos que prendían y aparecían, ¿no? Así que comienzo por ahí, por lo menos para ayudar a la gente, ¿no? A que traten de registrar las cosas dentro del cono de sombra para no sufrir lo que es el ataque, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Por qué digo esto? Lo que está pasando en esta actualidad, en este mundo, este año es un año bisagra, ¿no? Que es un año donde básicamente hay un gran cambio a nivel, ya está ocurriendo un gran cambio a nivel internacional. El viejo paradigma, el viejo mundo, ¿tá? Que esto es lo que ya conocemos, va a querer eh, buscar la estrategia de sostener lo antiguo, porque
hay que ser realista. Desde el punto de vista político, ¿tá? Desde lo que es Estados Unidos, ¿no? Lo que es el mundo, se está buscando el control, ¿no? Está buscando lo que es, no quieren perder ese control, no quieren perder esa fuerza que tienen los gobiernos del mundo entero, ¿no? Y esto es diferente. Y eso supone un riesgo para los gobiernos, para los países, para todo lo que lo arcaico, ¿no? Lo que ya es antiguo, el viejo mundo. Entonces, ¿qué pasa? Ellos van a venir con la ciencia y la gente tiene que saber, porque tú vas a grabar una cosa que está por fuera del cono de sombra y está. Pero una cosa es cuando tú grabas algo que está dentro, ¿tá? De ese cono de sombra y que registras algo, ¿no? Y que es imposible que sean drones por las características, por el movimiento, ¿no? Por muchas cosas. Digo, esto que está bueno porque son datos que está bueno porque se utilizan los datos de la ciencia para refutar todo, ¿no? Y lo que está pasando en realidad, Alex, es que hay que reconocer que hay un cambio vibracional colectivo, que es cierto que hay guerras y hay destrucciones que son parte del miedo, ¿no? De sostener toda esa realidad, pero hay un cambio vibracional. Y tú aquí ya me hablaste de Jacobo Greenberg, Pachita, ¿no? Mencionando ahí, y hay que ser realistas que en el caso de Pachita, y yo hice un ejercicio con lo que es la psicografía, que es básicamente fue lo mismo que hacía ella, hay que saber una realidad, ¿no? Ella lo que hacía era conectar con esa fuente universal, ¿no? Ella conectaba con ese campo cuántico que es esa red, ¿no? Que andaba Jacobo, ¿no? El acceso de ella era básicamente perfecto, era una alineación con ese campo energético co-creador que era básicamente impecable, era perfecto, ¿no? Y eso hace referencia, ¿bien? A lo que es el cambio, y lo que está pasando en la actualidad. Hay algo de eso que está experimentando el mundo entero, ¿no? Hay un cambio que es dimensional, hay un cambio que es energético, hay un cambio en lo que es lo colectivo, la gente, ¿no? Se nota ese cambio y se puede ver, ¿no? Se puede analizar justamente ese proceso, ¿no? Y bueno, y Pachita fue un caso excepcional de conexión, ¿no? Eh, que era natural, en el caso de ella fue un caso totalmente natural, ¿no? Que ella conectaba naturalmente con esa realidad, y que la humanidad en la actualidad a veces necesita de esa cuestión intelectual, porque ¿qué pasa? Nuestro pensamiento es muy lineal, ¿no? Y precisamos a veces de esa cuestión gradual, ¿no? Intelectual, para poder hacer ese cambio. ¿Me explico? Precisamos de ese proceso que es gradual, para poder co-crear o para poder obtener esa realidad. La ley de atracción en realidad es una especie de excusa, resumiendo, si comparamos con Pachita, ¿no? Una especie de excusa, una especie como de lenguaje para que la mente entienda y para que la mente humana pueda crear esa realidad. Ella lo hacía así, al instante formaba esa realidad. Y yo hice un experimento hace ya en el año 2023, que lo hice por Instagram, que lo espero pude subir a través de YouTube, por la duda que se llega a borrar, donde hice una experiencia con la psicografía, ¿no? Que, desde el punto de vista de lo que es el universo de la psicografía, ¿no? La telepatía, conecté con un grupo de seres que justamente era para ayudar a alguien en un problema de salud que tenía, ¿no? Eso lo hice a distancia, incluso dije que es un experimento, que no hay ningún tipo de sugestión. Yo expliqué en ese video que no había ningún tipo de artilugio, ¿no? De sugestión, de que cuente hasta 10, nada de eso, ¿no? Y que la idea era que se acostara en una habitación, ella dejó la cámara grabando, ahí la gente miraba, había muchos espectadores, y yo le dije, bueno, que si estaba dispuesta ella, que un grupo de seres ingresara en su habitación y la operaran, ¿no? Sí, sí, ella estuvo dispuesta a esa experiencia, y era una experiencia física. Y bueno, y así fue. Ella sintió a esos seres ingresar en su habitación, pasó lo que tuvo que pasar, sintió que le abrieron la cabeza muy levemente, estaba impactada, pero estaba tranquila, fue algo físico, y después se colocó una especie como de, yo le dije, si sentí que te operaron después de la experiencia, que fue impactante para ella, porque estaba dispuesta a vivir la experiencia, me acuerdo que se colocó una especie de venda en la cabeza, ¿no? Como propiamente una operación, aparece en la cámara con la venda,
Y la gente, claro, para mucha gente fue como muy impactante, a mucha gente no encontró una explicación, algunos me llamaron que era un brujo, algunos pensaron que estaba todo arreglado, cosa que no, porque ya mucha gente que yo he conectado, no sabían la gente no sabía lo que estaba pasando. Y lo que estaba pasando en realidad es lo que está pasando en la actualidad a nivel masivo. Está pasando un cambio de paradigma. Y todo lo que está pasando con estos avistamientos es un proceso de cambio de realidad. Obviamente, que el gobierno, obviamente, la narrativa que todos conocen es que es el Blue Beam y todo ese tipo de esto, y el tema de... Pero eso es para poder encubrir. Por eso hay que tener mucho cuidado. La teoría conspirativa también sirve para poder encubrir una realidad. Entonces, claro, obviamente van a mandar drones, van a mandar cosas para encubrir, ¿no? Para confundir a la gente de que no está pasando, ¿no? Por un Ridiculizar, tema, ¿no? ¿eh? Yo siento también lo hacen para, he visto algunos de los videos, solo que no encontré algunos muy buenos para presentar hoy, que es muy ridículo lo que presentan, es obviamente juguetes o drones y siento que lo hacen a propósito. Siempre he dicho que hacen una ensalada de mentiras y verdades y entonces le meten mentiras a las verdades exactamente para que al final lo que te comas es la mentira. No, pero más que ridiculizar, Alex, es por un tema de control. O sea, no perder el control. Estamos hablando de la Sí, economía nacional. ridiculizar para exactamente controlar, eso es lo que quería decir. Controlar, Ujú. obviamente, es controlar a la población. Ellos les sirve, el gobierno les sirve justamente ridiculizar, o sea, para que la gente, no, al final son drones, pero es la desesperación de que se le está haciendo, que eso es la pérdida de poder. ¿Por qué pérdida de poder? Porque estos seres, que entre ellos hay varios grupos de seres, pero vamos a mencionar los más conocidos, que están detrás de todo esto, están los pleiadianos, que ya tienen su historia, que se canaliza a veces de forma espiritual, con cuarzos, pero también están en forma física. Están los sirianos, están los arturianos, están los andromedanos, o sea, es un colectivo de seres que están ahí y que se están manifestando, o sea, lo hacen de forma gradual, ¿tá? Para preparar la conciencia humana. Te están preparando al ser humano para ese gran contacto masivo que es la comunicación directa. Es como que te van preparando, ¿no? Más avistamientos. ¿Para qué? Para que la humanidad se dé cuenta de su poder. Y además, esto también se produce, no es que se produzca de forma, ¿cómo te puedo explicar? De forma azarosa. El colectivo humano está elevando su frecuencia, aunque hay guerras y cosas que te muestran en la noticia, pero hay un cambio a nivel de frecuencia colectivo, un aumento de la frecuencia de Gaia, que va aumentando su frecuencia, y que eso está haciendo esa conexión como Pachita. Naturalmente la humanidad está haciendo esa conexión en toda, ¿no? La humanidad, para que se entienda, pongo a Pachita como, a modo de como un eje, ¿no? Y la humanidad está comenzando a conectar con esa realidad, automáticamente con ese mundo, con esa realidad, donde no hay política, donde va a comenzar a entender que todo es vibración y que es capaz de co-crear. Es cierto que hay dos cosas. Una versión que es, bueno, vamos a crear cuerpos con tecnologías para que se puedan desmaterializar y materializarse de un punto al otro, ¿no? Que ya eso es más intelectual, ¿no? Se crea algo con tecnología, pero en realidad, si nos enfocamos en la vibración, nos enfocamos en Pachita, tenemos el poder nosotros de hacer así y transformar la realidad. Podemos movernos entre dimensiones, cosa que ya está pasando en la actualidad con los viajes astrales, ¿no? Con el aumento de la vibración. El hecho de moverse de forma vibracional cuando uno lee, no sé, cuando estás meditando, ¿no? Que le vas tu vibración, te moves en dimensiones, no es físicamente, pero te estás moviendo, tu conciencia se está moviendo, ¿no? Y el contacto, ¿qué es el contacto? Es que tu vibración sintoniza con algo, con un objeto, ¿no? Que lo estás percibiendo porque ya sintonizaste en esa realidad. Es un tema muy interesante. Entonces la humanidad está en ese proceso que es complejo porque es la separación, por eso es bisagra, ¿no? Los viejos paradigmas están ya, básicamente se están desapareciendo y estamos ingresando en un proceso que es más dimensional, ¿no? Que nos corresponde, ¿no? Es entender la vibración. O sea, todo tiene un porqué. Capaz que pensando en Pachita, para ella fue natural, pero es alguien que por ahí en su momento lo consiguió de forma natural, de forma perfecta. Es algo que la humanidad está viviendo algo, está entrando en ese proceso
de forma natural también, ¿no? Va por ahí la historia, va por ahí. Y en esta cuestión aparece justamente la narrativa conspirativa, lo que son las teorías conspiranoicas, buscando también, decir que se lo vi, o buscando también el relato oficial, ¿no? Que son drones, que son de algún gobierno en particular, por un tema de miedo, tema de control, ¿no? La pérdida. Tenemos que darnos cuenta que acá hablamos de mucho dinero, ¿no? Muchas cosas que van a desaparecer. Ok, Es un tema bastante amplio, ¿no? es claro, es muy amplio. Yo creo que la primera pregunta que tiene, hay un tema que es muy complicado explicar eso. A mí por años, como soy aficionado al tema, no he tenido la experiencia que tú has tenido, porque mis experiencias han sido diferentes. Eh, Se me ha preguntado qué piensas que quieren. Se tiene la idea de los extraterrestres, por desgracia, estos que vinieron a hacer abducciones y experimentos genéticos, y entonces que bueno, nos tienen una mala intención, un mal en ellos. Yo siempre les he dicho, si nos quisieran hacer un mal y tienen el poder, nos van a pedir permiso, van a llegar y van a hacer lo que quieren hacer. No lo tienen que hacer lentamente. Si lo quieren hacer lentamente, en mi intuición, lo que me dice es, ellos un poquito quieren que nos acostumbremos a ellos, exactamente para no asustarnos, para que no entre el miedo, para que no entre el rechazo, sino que entre una aceptación. Yo personalmente he dicho ya por años, todos somos extraterrestres, todos hemos tenido vidas fuera de la Tierra. Es más, no pienso que somos, no hay, no hay seres innatos de la Tierra o seres así, el terrestre como el pleiadiano y todo. Siento que es un planeta en el que hemos llegado del exterior. Y sí, muchos hemos sido humanos muchas veces, sí. Aquí hay un ciclo de reencarnación un poquito diferente a otros lados. Ese es un tema por sí solo. Hablar de ese ciclo de reencarnación y qué sucede ahí, por qué nos invitan a regresar y regresar y regresar. Es porque aquí necesitan que regresemos y regresemos y regresemos. Exactamente porque la alimentación viene del exterior. Entonces, si no llegan del exterior, hay que un poquito reutilizar nuestros propios. No, 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 lo que eh, sucede en realidad, Alex, en ese aspecto, que por eso es complejo, has tocado un tema interesante que yo ya lo investigué hasta en profundidad bastante, el tema es que tu alma, como ser divino, tiene que experimentar lo que es en este mundo, lo que es la desconexión con lo que es la ilusión la ilusión de desconexión con la fuente. Que se empiece separado a esa realidad. Y después, bueno, tu divinidad, ¿verdad? Como seres, como somos todos seres divinos, ¿verdad? Elige incluso la locura de estar en un sistema a prisión para la evolución. Te das cuenta que tipo parece algo hasta siniestro que tú hayas elegido ese proceso, ¿no? Porque es así antes de nacer. O sea, no existe que un grupo de seres. A mí me pasó, mi primera experiencia fue terrorífica, que yo después consulté con los seres positivos, ¿no? Físicamente, y me han dicho lo que tú has vivido, básicamente es una experiencia en que incluso el sacrificio de esa gente, de todo eso, era parte para que yo un día como ella, era todo parte de esa cuestión, era parte, no sé si llamarlo el juego, o era parte del proceso, ¿no? Para que se sepa la realidad sobre esto. Y la realidad es que toda esa gente, incluyendo yo en ese momento, mi nivel vibratorio era malo, era bajo. O sea, el hecho de que uno esté vibrando, por eso es importante este año en ese aspecto, que tomemos conciencia de cómo vibramos. El hecho de que uno vibre bajo, uno permite, mi libre albedrío inconscientemente está permitiendo que cualquier tipo de entidad la pueda someter. Estoy vibrando en el miedo, en la carencia, en amor, en la avaricia, ¿no? Date cuenta que la gente que pasó por la experiencia eran avariciosos, en realidad. Todos querían tener mucha riqueza, no es casualidad lo que vivieron. Por eso digo, mañana alguien va por la ruta y tiene un avistamiento, una experiencia negativa, pero ¿cómo vibraba esa persona, ¿no? Nadie rompió ese libre albedrío. Entonces, todo, digamos que el aprendizaje, la mala experiencia, también es parte de ese juego energético. Porque también, si hablamos de Anton Parks, él te habla de la historia galáctica, ¿no? Por ejemplo, la historia galáctica de la humanidad, eh, pero del proceso energético que también se daba en simultáneo. Hay todo un tema energético ahí de que se compartía toda la energía, ¿no? O sea, la vibración se compartía, ¿no?
se compartía toda esa energía de la gente y las cosas, ¿no? Y el sistema arcóntico, en realidad, como algunos dicen, el sistema arcóntico, el sistema energético, es un sistema, todo ese sistema energético que se experimenta, que uno decía ha elegido, de alguna manera, ¿no? No es que alguien te somete. Es que el error, digamos, ahí está cuando pensamos que, por ejemplo, este perro de la mano está nadando, ¿no? Eh, el error está cuando uno cree que está sometido a algo, ¿no? Cuando creemos que estamos sometidos, en realidad es una ilusión, porque somos co-creadores, tenemos poder absoluto, ¿no? De nosotros mismos, ¿no? Y es una paradoja, porque yo te digo, la realidad, ¿cuánta gente me acuerdo que ha venido a mí diciéndome que han ido sesiones de hipnosis regresiva ellos iban a esas sesiones para que el que hipnotiza le saque las entidades, o sea, haga una especie de masacre de entidades arcónticas o seres, destruirlos a todos, ¿no? Pero eso es un error, porque el empoderamiento, o sea, depender de algo de afuera, ¿no? De una persona, de algo que destruya, ¿no? Algo, es falso. Tu poder siempre está en vos. Y eso que está ahí, esa entidad negativa que está vibrando bajo, ¿no? Cree que porque vibra bajo, esa entidad negativa siente que está desconectada de esa fuente universal, porque siente una desconexión, siente que está separada de esa fuente universal, entonces busca el control, ¿no? Como en las políticas, busca controlar, ¿no? Pero no es que puede controlar a cualquiera, tiene que controlar a aquel que vibra en la misma frecuencia, en el mismo rango de onda, como una radio. Tiene que estar vibrando en ese rango de onda. Entonces, si yo quiero destruir esto, si yo quiero destruirlo, o algo de afuera lo quiere destruir, o hago una especie de ritual para destruirlo, esa fuerza está fuera de mí. O sea, es un poder que voy a estar siempre en la misma roja. Porque yo comprendo que soy un ser poderoso, empoderado, no ocurre nada. Por eso en mi experiencia de contacto que yo tuve en 2015, hay un gesto que vale por mí lo que significa. ¿Vale? O sea, ese gesto que yo hice en la experiencia, mientras pasaba todo el caos, yo lo que hice fue levantar mi mano y se hice esto. Tanto poder tiene mi mano que ellos se dieron la vuelta y se fueron. Y no puedo negar. Yo levanté mi mano así, para que ellos no vengan, que no y se dieron la vuelta y se fueron. O sea, ese gesto de la mano ya lo dice todo, ¿no? Ya habla, que coincide también con lo que dice Alex Collier, que Alex Collier dice, no, ustedes no tienen derecho de ingresar en mi privacidad. O sea, todo tiene que ver con el empoderamiento, ¿no? Había escuchado que era Eh, así, ¿no? O sea, mostrar porque mostramos nuestra energía, ¿sí, verdad? Así. Mostrar nuestra palma, ¿no? Básicamente. claro, yo en realidad significa tu empoderamiento, hasta acá llegaron, ¿no? Sí, o sea, poner un A alto, ver, sí. sí, sí, hasta acá llegan, ¿no? Ya está. Bueno, no sé por qué yo Estoy lo había entendido que era como hacer esto, pero bueno. Sí, claro, sí, sí, claro, algo puede así. tener muchos significados, pero es tu empoderamiento. A mí Cuba me dijo, ¿no? Analizando esa voz interior y que levanté la mano, y automáticamente estos seres se dieron la vuelta y se fueron, ¿no? Y hasta el día de hoy no me pasó más nada, no fui destruido, ¿no? Ni nada, ¿no? Entonces, digamos que ese es el punto, ¿no? Que tenemos que entender como humanidad, ¿no? Pienso que tenemos que hacer terapias, tenemos que hacer sesiones, tenemos que hacer cosas que te ayuden a elevar tu frecuencia y darte cuenta que sos Dios, ¿no? Que somos Dios. Y lo otro que tenemos que también saber en todo este proceso, un tema que he investigado, que mirá que yo leo también mucho para corroborar si lo que yo recibo es real o no. O sea, siempre estoy buscando corroborar, por más que yo vea cosas, siempre me gusta investigar, que la segunda llegada de Cristo, la gente no espera que aparezca Cristo en el cielo, ya está ocurriendo, ¿no? Está ocurriendo en vos, en mí, está pasando en todos nosotros, porque Jesús vino a decirnos que somos Dios, somos como Él. Harán cosas más grandes que las que yo hice. O sea, la divinidad, la fuente, encarnó a Jesús para decirnos, mirá, ustedes tienen poder y pueden hacer muchas cosas. Más, si ustedes desean mover aquella montaña, la pueden mover. O sea, Pachita, el poder que somos. Y la segunda llegada de Cristo ya está ocurriendo en la humanidad. O sea, Cristo en realidad está en todos nosotros, ¿no? Se está manifestando en todos nosotros. Y es algo que es notable, y va por ahí el proceso, obviamente, de liberarnos de ese karma que algunos seres tienen, que lo más gracioso es que el poder de esos seres es muy pequeño.
Es como que nosotros estamos dando poder, ¿no? Con el miedo, ¿no? Con lo que vemos en la tele, ¿no? El miedo, el sufrimiento, cuidado que se te aparece eh, eso alimenta, ¿no? Esa burbuja, ¿no? Y conectamos con ese tipo de información. Mirá que yo, en mi proceso, en lo que fue la divulgación que yo comencé a contar, hablar sobre esto, conté mi realidad, pero también conté lo que me enseñaban estos seres. O sea, conté mi experiencia, que fue fuerte, pero también conté, o sea, no es que me quedé, qué terrible esto, eh, obviamente que se van a destapar los negocios que hicieron los gobiernos, con las razas negativas, eso se va a tener que destapar, y se habla sobre eso, porque ¿qué pasa? También hay que ver que esos gobiernos estaban en el mismo rango de onda energética, en el mismo tipo de energía, de negociación, de control. Estábamos todos de acuerdo hacia todo esto. Y entonces, claro, se busca desmentir, se hicieron negociaciones, intercambios, ¿no? Pero es parte de un relato que es mucho más, o sea, que es mucho más amplio. En teoría, todo el objetivo de esto es el miedo. Y ahí aparece el chupacabra, ¿no? Aparece que si vas al campo, la vaca que está siendo succionada, llevada a una nave, ¿no? Y toda esa mentira que es para que la gente, no. Es exactamente igual que la película de la aldea. Creo que eso refleja eh, en un 100% lo que pasa con el tema de los ovnis también. El miedo, la- eso que te paraliza para que tú no puedas cruzar y te mantengas atrapado. Ese miedo, el miedo que no quiere que la humanidad conozca. Y a eso tenés que sumarle a todo este movimiento, que es una realidad que no es que yo lo haya inventado, todo esto que estoy contando, se da mucha gente que lo experimenta también, ¿no? De la gente que no es gente, ¿no? Personas que son infiltrados, que son seres ET, que están entre nosotros, ¿no? Eso es una realidad, que están Pero, por ahí. perdón que te interrumpa. Gente que no es gente, ¿te refieres a portales orgánicos o este término? No, no, O personas que son extraterrestres, podemos decir así, o seres que son intraterrenos, que están entre nosotros, ¿no? Están los negativos, ¿no? Como diría David Icke, creo que se dice Icke, se pronuncia el apellido Icke, o que dicen varios, como varios más, ¿no? Que mencionan que son seres, están los reptilianos, ¿no? Que son seres que son los negativos, y también están los seres positivos, que están infiltrados en la sociedad. Vos los mirás y están metidos en la medicina, como doctores, están metidos en diferentes ámbitos sociales, ¿no? Y que también eso existe. Yo tengo relatos de gente que me ha dicho, mirá, yo supe que lo que estaba ahí era, o sea, relatos que hay, ¿no? Pensaba que era una persona, pero no era una persona, después se desapareció. Relatos ahí hay montones, ¿no? De gente que se encuentra con personas que creen que son personas, pero después desaparecen o Ujú. ocurre algo que no tiene explicación. Este, Bueno, ¿te puedo platicar pero, una historia de eso? sí, sí, sí. Sí, digo, así te doy un descanso. Me da pena de que hablas mucho y me gustaría darte un leve descanso. Fíjate que a mí, yo en el año 2001 viví en Finlandia con mi novia en ese tiempo, que es mi esposa actual. Y allá, durante el verano, hay tanta gana de que haga buen clima. Te podrás imaginar, hace frío 10 meses al año, inclusive junio todavía está algunos días bajo cero. Y era julio y había salido el sol y era un sábado y yo estaba en una ciudad pequeña llamada Vaasa, que es el centro de Finlandia. Es una ciudad estudiantil con varias universidades. Entonces, te puedes imaginar, había grupos de música y de repente una persona, es que me tocó la fibra de la historia, una disculpa, me empieza a Ujú. hablar, me empieza a decir unas cosas que no tiene caso que platique, temas conspiranoicos, cuestiones de esta realidad, cuestiones que yo en ese momento honestamente no traía en el radar, ¿no? Claro, Como la cuestión de las líneas en el cielo, no quiero decir el término para no afectar el video, ¿no? Pero tú sabes qué estoy diciendo, ¿no? Y total, platicamos como una hora y lo extraño es, yo estaba ahí con muchos amigos, estaba mi novia y todo. Solo recuerdan que yo fui por una cerveza a donde el expendio y todo, y luego de ahí me fui a sentar con la persona. Nadie me vio, nadie lo recuerda. Nadie recuerda verme por la hora de regreso. Y porque esta persona algo me dice de que ahorita vuelvo, una cosa así que no le tomé yo problema, ¿no? Le dije, claro, sí. Nunca volvió, nunca lo volví a ver, nadie lo vio, nadie me vio con él. Me ¿no? tocó esa fibra porque sentí que había sido
O sea, nadie, contactado, pero en nadie, ese caso nadie lo vio. nada, nada en absoluto, nada, 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 nada. O sea, se me hace increíble porque había tanta gente que me conocía, pero lo extraño es que tampoco nadie me recuerda, ¿no? Yo he llegado a pensar que me fui a una línea de tiempo, tal vez, que dejé esta realidad por unos minutos o un espacio, porque No, tuviste un solamente, contacto. Un perdón, contacto. Es una experiencia de contacto, ¿no? sí, así lo sentí El yo. tercer- Y fue de positiva, ¿eh? contacto de tercer tipo. Sí, fue positiva porque no sentí nunca, nunca me sentí amenazado, ni que se estaba utilizando mi energía, ni se me pidió No, nada. no. Simplemente se me dijeron ciertas cosas. Esta persona me dijo que trabajaba en las Naciones Unidas, no sé por qué me dijo eso, eh, y me dijo ciertas situaciones que según él había descubierto ahí y y estaba, y luego le dijo, oye, pero tú estudias aquí, yo nunca te he visto, yo llevo aquí meses. Dice, no, vine a visitar a un amigo, así me dijo. Y yo siempre pensé que estaba hablando con una persona y de repente te digo que se retira. Y dice, ahorita vuelvo. Una situación así que yo no le tomé importancia. Nunca volvió, ya que después de unos minutos o de 10, 20 minutos no vuelve, yo decido regresar con mi novia y con el grupo de amigos. Y les digo, ¿dónde está esta persona? Esas sillas ahí. Nadie Y sabía que estaba hablando. notaste algo raro. ¿Perdón? Notaste como algo raro igual, ¿no? Una Bueno, al forma, principio sí algo. noté raro porque me sacó plática en la fila de donde estábamos el tema de la bebida. Y honestamente, Ya pues me eso es raro. sentí, pues no lo conocía, entonces sí, pero me Claro. dijo, ¿has notado esas líneas en el cielo? Y luego que lo vi, le dije, no, la verdad no. Y yo como soy ingeniero mecánico, pues sé que eso no es condensación, ¿verdad? Entonces, entonces dijo, y sí, cierto, es muy curioso. Y de ahí empezó ese tema y me dijo otras situaciones, me habló de agendas futuras, cosas que sí se han dado, por cierto. Y digamos que me abrió el apetito, me abrió un poquito el espectro que estaba yo en ese tiempo, tal vez era muy joven y pues no estaba, la verdad, muy con estos temas, pero fue una Es increíble experiencia. porque, es increíble porque estas personas, ¿no? Que se Ujú. presentan, te agarran justo en el momento, te digo porque yo antes de mi experiencia de contacto, viví esas experiencias, y te agarran justo como desprevenido. Sí, así fue, sí, 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 Porque tú no te puedes ni enojar, porque este tipo que me está hablando, es como que te agarran justo en un estado de que estás neutro, ¿no? Justo como sí, que saben y muy que relajado, uno ¿no? está como, Sí, y estaba yo muy relajado, era un sábado, me la estaba pasando bien, no fue como me agarró una situación de trabajo, claro, sino, y aparte te digo, me dio buena intuición en el que no sentí, sí, al principio dije, igual me va a pedir dinero, o sea, por ahí fue ya sabes, ¿no? Que somos muy uno piensa, desconfiados, claro, sí, claro. piensas de desconocidos que traen una agenda, ¿no? Atrás, porque sí, también he tenido situaciones de que se me ha intentado eh, defraudar o situaciones así, ¿no? Especialmente en viajes y cosas así, pero en este caso lo curioso fue que aunque siempre he sido un amante de ovnis, de temas de conspiración y todo, digamos que me dijo tres, cuatro cosas puntuales muy precisas, ¿no? Y siempre como que me puso, como que dijo, Sí, sí, claro. como que ponte a ver, ¿no? Se me hace No, pues tal cual. Perdón, adelante. No, a mí me pasa que más allá de mi experiencia, investigo mucho también, o sea, me gusta leer mucho, investigar. Obviamente, que es muy complejo porque cuando tú sabes que estás en informática, que estás en todo este mundo también, que de internet, cualquiera se te agarra un mail, se abre una cuenta en cualquier Claro, no YouTube, donde tiene, sea, y se pone a conversar, ¿no? claro, Porque es así. Entonces, claro, yo creo que tiene que haber evidencias, tiene que haber testimonio. Yo en mi caso, yo te pasé no sé cuánto, y te pasé nada más que esto de cientos más que no te pasé, porque tengo eso que te pasé, y ahora te pasé también testimonio de un matrimonio que se van a casar ahora en febrero, que me invitaron al casamiento, que no podía tener hijos el matrimonio, habían intentado todo tipo de cosas, y yo lo que hice fue hacer de intermediario para que con estos seres y se van a ayudar a este matrimonio ya hace años, ¿no? Y ellos hoy en día, el niño ya está grande, ¿no? Y están muy felices porque han intentado toda la parte de la medicina para poder tener ese bebé y no podían. Y ahora me invitaron al casamiento de ellos en febrero, claro. Pero ¿qué pasa? Creo que la evidencia es importante, ¿no? La evidencia, los testimonios, la permanencia, porque eh, son gente que vivió la experiencia.
los registros audiovisuales, tiene que haber algún también registro de que algo ya se grabara, ¿no? De gente que ha venido a verme en vivo también. Por eso digo, eso es lo bueno que tiene también Internet, que ya no es únicamente el relato de un tipo que comenta que habla con pleyadianos, sino que la gente también tiene la oportunidad, si es real, tiene que haber algo que suceda, como Pachito. Y que tiene que haber algo, porque si no hay algo concreto, entonces está. Capaz que uno hay que tuvo un sueño y lo expresó, viste que hay de todo, ¿no? Bueno, Eh, y Juan Carlos, siempre va a haber, siempre va a haber, es que ahorita que me mencionas Pachita, que acabo de tener yo un par de episodios, pero tú en inglés o tú en español y como que tuve cierta retroalimentación. Yo creo que aunque Pachita tú estuvieras en la operación, va a haber gente que es escéptica, que inclusive va a decir cosas como, lo que acabo de ver no es. O sea, hay una explicación, esto no es así, esto no puede ser, porque yo siento que hay un cierto bloqueo mental para abrirse a lo que tú viviste y de cierta manera a lo que yo he vivido a mucho menor grado. Siento que hay que liberarse de los límites de la mente, porque si lo intentamos meter en la mente, por eso los escépticos, sí, a ver, no se va a poder, ¿verdad? la- se juntan. A ver, pienso que pasan perritos por ahí. No, no te preocupes. Bien, eh, yo pienso que el tema, digamos que el tema de la resistencia es un tema que yo entiendo perfectamente, ¿sí? Ok, se pusieron, ¿no?, a dialogar. Eh, el tema por ahí de lo que vendría a ser la resistencia es algo que yo entiendo perfectamente. Mis padres que han trascendido, me acuerdo que yo les presenté un avistamiento a ellos, muy contundente, de unos 20 minutos, estuvo posado, ¿no?, en el cielo, en una nave, y ellos se abrazaron entre ellos y miraban ese avistamiento. Pero también me dijeron que no deseaban profundizar en eso, ¿no? Entonces, y lo reconocí, lo reconozco. Pienso que mis padres, yo lo respeté, ¿no? Y después yo, canalizando los seres que yo canalizo, pregunté sobre esto justamente. ¿Por qué mis padres no buscaron despertar o ahondar sobre esto mejor? O ir conmigo una experiencia de contacto, como correspondía, ¿no? O sea, estaban dispuestos, pero también había un desgaste, porque había enfermedades, ¿no? Y eran en medio de la nada, ¿no? Entonces ellos me dijeron lo siguiente: a ver, cada quien, si cada ser que nace en este mundo, no importa si es testigo de Jehová, si es evangelista, lo que sea, padres eran muy católicos, hay que saber que ese ser divino decidió, porque este planeta por ahora sigue siendo un planeta a nivel vibratorio para el aprendizaje, ¿no? Es decir, una cosa que me explicaban que era muy extraña, ¿no? Porque como que me costaba entender, es que un ser divino le faltó vivir una experiencia definida para su expansión de conciencia, le faltó, no sé, cómo ser un testigo de Jehová, ¿no? Cómo se siente esa vida. Y nació para eso y vivió la experiencia, a no ser que se dé cuenta en lo que es el proceso de la vida, nació para esa vivencia, pero no es que sea mejor o peor, es parte de ese proceso muy complejo esto, porque es parte de ese proceso evolutivo de esa conciencia, no es que sea mejor que yo. El alma, el yo soy, la supraconciencia no es que sea mejor que yo. Está en un nivel que eligió antes de nacer vivir esa experiencia definida, para recopilar esa información, para expandir su conciencia y después irse del mundo. ¿Qué pasa? Acá se da una especie de paradoja, porque se da eso también, se sigue dando eso, pero al mismo tiempo el mundo, el planeta, Gaia, ¿no? Lo que pasa a nivel colectivo está cambiando su vibración y se está convirtiendo en un planeta, o sea, se está transformando, ¿no? Primero se está desapareciendo, desvaneciendo el viejo paradigma, para que ingrese el nuevo paradigma, y el planeta va aumentando su vibración y va a dejar de ser un planeta escuela. Vamos a dejar de ser ese planeta escuela, va a ser un planeta ya después de alta frecuencia o alta vibración, o sea, vamos a dejar
Pero está dentro, digamos que este mundo está todavía dentro de esa cuestión del planeta escuela porque la dualidad que se da en este mundo a muchas altas frecuencias les sirve para poder expandirse. Porque para muchas altas frecuencias no hay otro modo de aprender si no pasan por la experiencia. Es como una cosa muy rara para explicar. Porque bueno, si es una alta frecuencia, porque ya está, pero no es así. Tienen que como que experimentar algo para que ellos puedan expandirse en conocimiento. O sea, experimentar la dualidad. O sea, que sí o sí tenemos que experimentar la separación de la divinidad. Tenemos que experimentar esa ilusión de separación, ¿no? Que es muy interesante. O sea, creemos que estamos separados de la fuente, pero esa ilusión de separación es necesaria para... O sea, por eso digo, yo hoy en día pienso, antiguamente por ahí capaz que al no saber quizás tanto, pienso que si hay alguien que choca con esto, o no le interesa, capaz que puede pasar que pasan 10 años y se da cuenta y recapacita. Yo era escéptico, por ejemplo, estuve años siendo escéptico y mirá dónde estoy. Nunca se sabe, ¿no? Que se dé ese cambio, ¿no? Capaz que un día va por la calle. Digo, yo ayer, por ejemplo, estaba ahí en la piscina y estaba haciendo un par de psicografías y eso de la 1 de la noche, había mucho calor, había una nave, o sea, así, encima mío. O sea, que- yo ya tengo esa costumbre, pero capaz que uno está por ahí, que es escéptico, no creo nada, y pasa por una experiencia de contacto. ¿Y qué hacen ahí, no? Y también pienso que por algunos datos que voy investigando por ahí, privado, ¿no? Que voy analizando de gente, hoy en día yo le estuve enseñando, yo hice enseñanza de psicología a gente que son médicos, a un médico a un cirujano general, le enseñé psicografía a un científico, tengo alumnos que son enfermeros, ¿no? O sea, gente científica en ciencia. Y yo me entero por ahí que hay gente que está metida, que son psicólogos, que son psiquiatras, ¿no? Que están en todo esto, ¿no? Gente que está en ciencia, que están metidos. Entonces, hay un cambio eh, muy fuerte de paradigma que es tremendo. Es tremendo. Y además de eso, yo pienso que Estados Unidos, eh, pienso que están diciendo la verdad en parte, ¿no? O sea, no te dicen, son todos drones, ¿no? O sea, están diciendo, te dan a entender Bueno, que hay solo otra para cosa. clarificar que la versión oficial dicen que no saben qué son, que se me hace muy fuerte declaración. No O sabes sea, no qué. te dicen, sí, eso, hasta ahorita ha sido eso. Estamos grabando esto unos días, esto va a salir a finales de mes, entonces para la fecha que este episodio ya la gente lo está viendo, esto ya sucedió. Estamos grabando el 17 de enero, Trump entre el 20 de enero, el lunes, y él declaró que el primer día de su mandato, nuevo mandato, va a decir que son los drones. Personalmente, no quiero decir que veo el futuro, pero algo me dice que va a decir que son drones chinos por su Eh, situación, ¿verdad? Es lo que pienso que va a mencionar. a ver, lo Pero que hasta vamos a ahorita han ver, dicho que no saben qué son. sí, yo la realidad, eso que es muy difícil. El tema, claro, que hay varios hay ya investigadores, ¿no? Que está Luis Elizondo, está Nepal, hay varios, está Steve Greer, que moviliza bastante, ¿no? Lo que sí hay que saber es lo siguiente, porque esto es inevitable, ¿no? La humanidad tiene que aprovechar este momento para co-crear y para darse cuenta de que se viene el contacto masivo y que no va a haber nada que lo pueda parar. Es un contacto en el cual se maneja mucho la comprensión de lo que es el libre albedrío, ¿no? Yo te estoy mostrando de a poco, nos vamos, desde el punto de vista ético, obviamente que ese hecho va a destapar, hay que saber lo siguiente, nada se contradice, todo parece, es como todo, no hay contradicción. Si alguien leyó la Anton Park, la historia de la humanidad venimos de las estrellas, venimos de ida, ¿tá? Eso fue así. El comienzo es así. O sea, Stuart Sueldo también hablaba sobre que bueno, el martes es hueco, todo eso se va a destapar. Lo tienen que destapar, ¿no? Se va a destapar.
en algún momento toda esa realidad. Ahora, hay que saber que toda esa historia galáctica, nuestra historia galáctica, es una historia que ya es arcaica, que en lo que está pasando en la actualidad se hace contacto con seres positivos. ¿Me explico? O sea, se hace contacto con esos seres que se puede llamar Confederación Galáctica, ¿no? Los hermanos estelares, aliados de la humanidad, aliados de la Tierra, como quieran, deseen llamarle. Estos aliados se están manifestando, ¿no? Para que se sepa nuestra historia, nuestra verdad. Que es un momento histórico, sí, porque la humanidad aceleró, o sea, el tiempo, si analizamos por qué todo es tan rápido, porque la Tierra se va expandiendo, y esto es muy complejo a veces de explicarlo, la evolución de la Tierra, la evolución de Gaia es tan rápido, es una actividad tan fuerte, que todo va ocurriendo rápidamente. O sea, es como que lo que no pasaba, por ejemplo, no sé, en el año 1500, es como que ahora es como que todo se acelera, ¿no? Porque la frecuencia de Gaia es un tema cuántico, ¿no? Es un tema que la gente que está en física cuántica por ahí lo explica mejor que yo, ¿no? Que les interesa la versión de la cuántica, pero más alternativa, ¿no? Pero hay una aceleración que es enorme y estamos camino o sea, date cuenta que si calculamos de aquellos avistamientos que se dan en 1980, ¿no? Hasta ahora, antes era, no, aquel que miraba, un campesino que estaba loco, y hoy en día está toda la humanidad hablando de esto, ¿no? O sea, obviamente que es una preparación que es gradual para no romper el albedrío y para que la gente se dé cuenta que lo que está viendo también depende de ellos, de los seres positivos para a que nos acostumbremos a esa realidad, ¿sí? Que sepamos que somos parte justamente de esa realidad, y también que nos quiere decir que nuestra frecuencia también cambió o está cambiando en lo que es el amor incondicional, hay un cambio vibracional en Gaia y en nosotros, algo colectivo, que va generando esas conexiones, ¿no? Y que, digamos, que va en aumento, va creciendo. Si comparamos a aquel campesino que estaba loco, que veía naves, ahora ya es una humanidad entera. Están ahí en medio de la ciudad viendo las naves pasar, ¿no? O están en un avión y se ven las orbs ahí gravitando, ¿no? Como hay unos videos que son impresionantes que se ven encima de las nubes, ¿no? Y que no son fake. Por eso digo que ya es un tema que ya estamos en medio de una expansión y hasta que se dé el contacto de donde ellos comienzan a comunicarse con la humanidad. Que eso que es casi inevitable. No importa lo que pueda decir Trump ahora, ¿no? Pero creo que si él tiene algún dato profundo sobre esto, es complejo, porque esto también se va acelerando, ¿no? Una de las características de Trump siempre fue la característica que es muy directo en su declaración. Y acá es como que se está manejando de forma, ¿no? Socialmente, de forma políticamente correcta, ¿no? Está como atrapado ahí, ¿no? A diferencia del Trump que la gente conoce, que es directo, que es puntual, acá es como que se maneja con discreción y eso habla mucho de algo mucho más heavy también. Claro. Sí, no sabemos qué va a decir el lunes que entra en su presidencia. Yo sospecho eso, no sé por qué tengo cuando vi el artículo en X que decía que el primer día de su mandato va a decir qué son los drones. Se ha dicho muchas cosas, la verdad he visto, como dije, no, tal vez sea positivo para el video que no muestre videos porque no sé la plataforma no encontré videos en la plataforma, me tuve que ir a otra plataforma, en este caso Twitter X. Pero sí, vamos, se ven avistamientos de múltiples objetos, pero hay de todo tipo. Hay unos, te mencionaba yo de manera privada por WhatsApp, que hay unos estilo orb, estilo esfera de luz, eso sí, como de cambio multidimensional, así que cambiaba, eso sí, quedé bastante impresionado. Y había otros que sí parecían juguetes enormes, o sea, parecían drones enormes con luces y todo. Eh, y Ujú.
Para mí lo que se me hace muy interesante para empezar a preparar el final del episodio, Juan Carlos, es que sí siento que es ya muy eminente normalización, que pasemos de pensar que estamos solos en este universo a entender que, bueno, somos uno de muchos, uno de muchas razas, uno de muchos planetas y que, bueno, tal vez empezar a normalizar y no todos quieren venir a aprovecharse de nosotros y no todos quieren venir a Claro. invadirnos y como he dicho, si lo quisieran hacer, lo harían y saben que de cierta manera ya lo han hecho. Como dices tú, esto ya es arcaico. No, no, lo que pasó en el Ah, pasado, históricamente, la cosa es que mucha gente, a veces hay un tema energético, claro, la gente, lo que pasó históricamente en la humanidad fue tiempo ya histórico, ¿no? Las crónicas de, pienso en Anton Park, las crónicas de Irpo, ¿no? O sea, son cosas que ya pasaron históricamente y de otros autores que han hablado de los Anunnaki y todo eso, ¿no? O sea, hay que saber que eso fue parte históricamente de un proceso que existió, y ya que se repita, digamos, algo así, es muy complejo que sucede una invasión. Además que también la idea de invasión, es bueno que todos pensemos, ¿no? Es una idea fácil, ¿no? Es una idea que tiene que estar sujeta al relato oficial, que es el relato que es el miedo. Es más fácil pensar que una invasión, porque nos queda cómodo, porque esto nos saca de la zona de confort, no, son enemigos, ¿no? Son seres negativos y vienen a invadirnos, el Blue Beam, ¿no? Es algo como, mm, es una idea que está sujeta acá adentro de ese espectro eh, que me ayuda a protegerme de, o sea, mi zona de confort, ¿no? Mi pensamiento lineal. Y va por ahí también, ¿no? Que es normal, pero lo que está pasando, si uno analiza, como tú lo has dicho, ese tan gradual, si quieren invadirnos, ya acertábamos todos conectados, ¿no? Como en Matrix, ¿no? Todos enchufados a algo. Sería algo horrible. No está pasando eso, es algo que es gradual, donde se respeta el libre albedrío, se va mostrando. Y la otra cuestión es que también hay que saber, yo que investigué lo que estaba pasando a nivel internacional, es que eran de tamaño a veces de una casa, o tamaño de un auto, ¿no? Tamaño de drones que son imposibles también, ¿no? Ya cuando hablamos de tamaño de un auto, si bien hay drones que son grandes, pero ya el tamaño de un auto es medio heavy, ¿no? Y además también hubo interferencia en las radios. Si bien hay también desinformación en ese aspecto, pero también hay noticias y datos concretos donde la gente experimentó un cambio de frecuencia con las estaciones de radio, ¿no? Incluso hay relatos de militares que han dicho que no son drones, que eso es otra cosa lo que está ahí. Es bastante, bastante complejo, no es que, no es que hay una definición, y después hay otros que te dicen, no, que salen del mar, que son jerarcas que dicen eso, se están saliendo del mar. No es que hay una cuestión que marque una certeza, como una cuestión de ahí y ahí, ¿qué pasa? De internet hay de todo se mezcla, es un mezcluje de cosas, pero si es algo que esta cosa se dice dicho, se dice. No, yo descubrí que no era. perdón que mencione eso, es que necesito insistir. Vi muchas conferencias de prensa. Es que esto, vamos un poquito tarde, porque esto fue noviembre, diciembre del año pasado. Noviembre y mediados de diciembre. Luego se acercó la época de la Navidad, yo noté una baja y ahorita está bajo, aunque se sigue diciendo de estos avistamientos. Jamás yo había escuchado que dijeran no sabemos qué es. O decían que es un globo, o decían que es un dron, o decían que es un asteroide, o decían que es un satélite, pero algo decían, pero sí decir, no tenemos la menor idea de qué es y no logramos capturarlos porque vi varios videos de aviones de caza persiguiéndolo y es donde yo también digo, un dron de esas capacidades, como ingeniero, honestamente, tal vez desconozco la tecnología y tienes razón con los tamaños también, ¿eh? Un dron tamaño auto, tamaño casa. Suena muy fácil, no dudo que ya los haya, no dudo que sea no muy complicado manufacturarlos. De hecho, ya hay estilo drones que son como coches volantes, que van a dar servicio de taxi y todo, me parece, en los próximos años. Entonces, sí está Sí, avanzando pero la tecnología muy rápido, pero que un avión de caza supersónico no logre darle alcance a un dron ahí, o está armado el video, a que eso pensemos, esa es otra. O sea, porque el video puede ser manufacturado, que, oh, mira, un avión no lo alcanza, entonces tiene que ser algo por fuera de nuestra tecnología, ¿no? O sea, insisto, hay tanta
no sabes si estás intentando ser engañado en creer o si estás intentando ser engañado No, en no creer. se nota que hay gente que está en esto y sabe que son reales. Además que lo que pasó, por ejemplo, en este incendio, ¿no? En Los Ángeles, ¿no? Ah, sí, ahí Se ha nomás visto, se ha visto de con todo. mucho cuidado porque no les va a gustar. Es que si no voy a tener que quitarle palabras, pero sí, sí vi lo del No, no, incendio y pero muy digo, curioso. pero digamos que también se ha visto de todo. Y yo lo que experimenté en un Alejo también, ya rompe la estructura del pensamiento, rompe todo porque está dentro de todo lo que se ve volando, y lo que aparece allá arriba, y lo que se prende y se apaga. Y después yo muestro, por suerte, los Starlink, para que la gente corrobore la diferencia, y eso rompe la cabeza porque está dentro de tono de suma de la Tierra, ¿no? Que prenden las luces y se apagan y se esconden y van como flotando. Entonces creo que es un proceso donde la mente racional ya comienza, Toca sus o sea, límites. claro, se choca los límites porque está pasando algo que no saben cómo tapar. Ujú. Porque el tema de la flotilla en Estados Unidos, si tú analizás, es todo el tiempo. Es como que alguien, China está mandando ahí millones y millones en gasto de drones que es imposible, o sea, mandando no sé cuántos millones en Y otra cosa curiosa que las menciono, 24 horas. ha estado sucediendo en Nueva Jersey y Nueva York, que como sabemos está ahí en la costa este de Estados Unidos, noreste, cerca de Canadá, y se decía que había como barcos base en el Atlántico de donde estos drones iban y venían. Muy curioso todo esto, porque entonces, ¿por qué no vas y cuestionas o ves una situación del barco básico? Un barco Muy que esté interesante el zarpando tema. ahí. Sí, muy interesante el tema. No, y se hablaba que eran de Irán y cosas así. Entonces, muy interesante tema porque vamos, un país de las capacidades de Estados Unidos, militares, que esto lo traiga en jaque es donde, y que ellos mismos digan, no sabemos qué es y no sabemos qué hacer, porque lo han dicho, no sabemos, porque gente dice, ya párenlo, ya que no vuelen, ya prohíbanlo, ya, y no han logrado aparentemente parar los No, y también avistamientos, de pues. los drones que se han desactivado, han ido, se acercaron a eso, a esos avistamientos, y se Ujú. desactivaban, ¿no? Es obvio, yo creo que en realidad lo que se está haciendo es un intento muy fallido, muy pobre, ¿no? Para que se entienda, en querer tapar eso. Entonces, claro, vamos a poner mandar aviones que los persigan por lo menos para que hacemos algo, ¿no? Como para simular que hacen algo para poder tapar algo. Vamos a poner drones para ver si podemos compensar lo que se viene, pero creo que ellos son conscientes que no hay forma de taparlo. Y las persecuciones que hay con helicópteros, aviones caza, son persecuciones que el objetivo es poder eh, es simular, ¿no? Están persiguiendo, o sea, quieren simular que algo que ya saben hace tiempo que no pueden hacer nada, ¿no? Y también hay que reconocer el testimonio de muchos ex militares de Estados Unidos, de varias partes del mundo, que han hablado sobre de ciertos proyectos que son complicados, ¿no? Yo me acuerdo de ciertos casos muy profundos, ¿no? Que expuso Steve Agrell, que yo creo que son reales, ¿no? Casos de militares que han perdido a su familia entera por todo esto, ¿no? Porque dieron a conocer toda esta realidad, ¿no? Y han sido desaparecidos, ¿no? Con el padre, la familia. Es Sí, complejo. no sabes, Juan Carlos, en quién creer, yo creo, porque he visto mucho el caso de Luis Elizondo, que se dice que es un ex militar, ¿no? Luis, creo que Luis, yo lo he escuchado como Luis, ¿no? Luis Elizondo. Eh, y luego de otros lados he leído y me ha llegado la información que, bueno, él es como lo que se le conoce como oposición controlada. ¿Qué significa eso? O sea, te lo pongo ahí, parece ser una persona genuina del movimiento WAP, movimiento OVNI. Lo mismo que se dice de Jaime Maussan, por cierto, ¿no? De Ujú. Jaime Maussan, yo lo veo muy científico él. Yo sé de él desde antes de sus épocas de OVNI, cuando dirigía 60 minutos en México, en el programa en español de 60 minutos. Persona profesional a lo más que da. Entonces, qué raro que luego él va al movimiento OVNI. Y hay quien dice, yo no lo puedo garantizar, pero hay quien dice que Jaime Maussan es una oposición controlada, o sea, que nos va a decir cosas ya digeridas, cosas que ya nos quieren decir, de cierta manera. ¿Suena? ¿Te hace sentido?
¿Qué quiero decir con esto? Sí, puede haber, puede existir, eh, pero está, ahí es un tema mucho más jodido, porque estamos hablando de un Estado que está, Es un jodido. Estado, Sí, sí, sí. ¿no? No, Donde sí ahí tienes se tiene que razón. financiar la forma de que pagar a ciertos personajes para que tengan que buscar la forma. eh, lo que pasa es que, sea como sea, es para, igual, ni mal que el gobierno venga, porque sí o sí están haciendo un bien, porque en el sentido de que sí o sí se va a destapar, o sea, que Sí, sí o pero sí no. nos van a decir, o nos van a decir poco, o nos van a decir mentiras con verdades. A eso me refiero con oposición controlada. O sea, Claro, pero en que el realidad, mensaje ya está controlado. no, pero igualmente, Alex, el contacto masivo, te puedo asegurar con lo que está pasando, estos seres ya saben, saben todo. Y te puedo asegurar que la verdad se va a saber. No hay forma de que la humanidad no puede hacer nada ante, ante lo que es el contacto masivo. No, no hay forma de que, si sea quien sea que quiera taparlo, el mensaje, no hay manera porque tú lo vas a recibir. Porque por ahí, a lo mejor, ellos deciden comunicarse con la gente directamente. Salís de tu casa y te apareció un ser que es real, o te comunica o te recibes un mensaje directamente sin la intervención de nadie, ¿no? Por eso digamos que no hay manera, no, no hay forma que se pueda hacer nada. Todo lo que sea negativo, si comparamos lo negativo del pasado, que era más sólido, porque la gente no sabía, porque era más fácil, cualquiera había un avistamiento y estaba loco, ¿no? Sabés perfectamente que cualquiera veía algo y ya estaba, se reía, se burlaba, ¿no? Le hacían todo bullying. Ya ahora es más difícil, porque se va a tratar de buscar la forma de la manipulación, de quizás distorsionar, de hacer creer a la gente algo. Pero también pienso que yo por lo general a veces miro canales de YouTube, hace no, no que miro, estoy enterado de muchos que vienen yo qué sé, que te hablan sobre el apocalipsis y que se viene el fin del mundo, de cosas que ni siquiera miro, No, que ni siquiera río miro porque, porque hay canales que han hecho lo que decimos aquí en México su agosto. No sé si sea una expresión en Uruguay también, que se han hecho ¿cómo? su agosto, en el sentido de que son canales que vendiendo el tema Nibiru, asteroide, Claro, apocalipsis, claro. se han hecho millonarios con la visualización. Claro, porque la Millonarios. idea, bueno, es justamente atraer Y moviendo seguidores, siempre gente la fecha, asustada. porque yo veía algunos en el 2016, es que es el 2018, llega el 2018, no, hay nueva información que es el 2019, ahora es el 2021, y pues sigue la máquina dando, ¿no? O sea, sigue, Sí, el apocalipsis se va, es un negociazo. se sigue estirando, ¿no? Así es. Pero sí, pero eso, digamos que, por eso a mí no me han invitado tampoco a estos canales, porque saben más o menos cómo pienso. Pero ¿qué pasa? Digamos que eso es lo que vende, ¿no? El miedo vende mucho, ¿no? El El miedo, miedo, el final venga, del claro. mundo, ¿no? Que se viene apocalipsis, es algo que vende mucho. Y lo que sí está pasando es un proceso de despertar masivo y es lo que está ocurriendo, ¿no? Y después aparecen personas que, a ver, por eso hay que analizar todo el contexto del mensaje, que es lo que tienen para decir. Gente que comenzó ayer, que es válido, ¿no? Una experiencia, y recibió un mensaje que es apocalíptico, que lo que se está viendo son seres reptilianos que van a bajar a la Tierra y van a destruir la humanidad, ¿no? Pero son gente que recibió algo y lo comunicó, lo expresó y después ya son entrevistados. Vamos a entrevistar porque se viene el fin del mundo, pero, y a ellos les sirve porque a la que entrevista, porque bueno, esto va a tener rating y va a tener no sé, miles de seguidores, pero va por ahí la historia, ¿no? Va por ahí. Agarran justamente a alguien que está ahí buscando comunicar una experiencia, ¿no? Y creo, por eso yo digo, yo siempre hago hincapié, siempre que hablo de mis experiencias, que tiene que haber una serie de datos, ¿no? Una serie de cosas que respalden eh, eso que está diciendo. Pero además, que yo menos mal que me gusta investigar, ¿no? Me gusta así ir hasta la médula de algo, y además de lo que yo recibo, investigo, porque es fácil decir el prejuicio, ¿no? Es fácil decir, ah, no, porque
esto no sirve para nada, ¿no? O esto es malo. Yo era alguien que capaz que, en el pasado criticaba a la gente que hacía constelaciones familiares, ¿no? Y ahora yo hago constelaciones familiares porque aprendí, porque profundicé cómo se hace, y ya no tengo ese prejuicio. Eh, y uno tiene que tenemos que aprender como humanidad que hay que saber meterse, porque es fácil decir, son todos seres arcónticos. Sí, cualquiera, ¿no? No, en tu casa tenés un arconte que está, si ves a la Virgen, hay un arconte en esa Virgen, ¿no? Si pensamos así, bueno, quiero que mis padres que fallecieron están todos metidos en el universo arcóntico, ¿no? O sea, hay mucha exageración. Y yo lo que hago, me gusta mucho, es leer sobre todo, incluso me he leído ese Alan Kardec, kardecistas, las religiones de acá, Umbanda, estoy ahora leyendo sobre todo eso. Pero la investigación, digamos, a mí por lo menos me ayuda a clarificar y a entender qué hay de cierto y qué hay de falso. Y uno se da cuenta que no hay tantos arcontes como uno cree, sino que al revés, uno se da cuenta que la humanidad somos muy prejuiciosos. Más fácil decir que esto es negativo y ya está. Es malo, no lo consumas porque te va a hacer daño. Es más fácil. Y Cre- ahí está el tema. Creo, Juan Carlos, que no quiero defender a la humanidad, pero creo que se nos ha dado el programa, o se nos incita o invita o programa o enseña esta situación siempre del bien y el mal. Y el bien y el mal es juicio, ambas cosas. Porque pues también bien es para determinar que alguien es bueno o bien, pues también tienes que enjuiciar al mal. Y entonces, cuando nos empecemos a liberar de los juicios, como creo que lo mencionabas tú, Exacto. empezaremos a avanzar mucho. Por ejemplo, no, yo no le tengo ningún intento, no tenerle ningún tipo de ira, odio, amargura, rechazo, violencia a arcontes o demás. Hay gente que se sorprende cuando digo eso. Ay, no hay que luchar contra ellos. No, no. Elijo no luchar, elijo la neutralidad. Porque así como iremos dejando esa idea de que, digo, veía, yo creo que ya te había platicado que en Sedona fui al evento de Bashar, que hay una canalización en vivo, que es Larry Anka, la persona que canaliza al extraterrestre Bashar. Quien quiera creer en eso, digo, yo estuve ahí. Y hay una sesión muy interesante de preguntas, y hubo una que me gustó cómo reaccionó Bashar o Larry Anka, quien haya sido. Y Sí, una persona dice, es que quiero que vengan los extraterrestres para con mi arma láser, mi espada láser, así como la ven las galaxias, ¿no? Destrozarlos y cortarle la cabeza. Pues es que si piensas así, eres muy diferente a ellos. Eres muy diferente a los que llamas malos, si tú estás pensando en destrozar cabezas. Pero volvemos al juicio, estoy del lado del bueno, es mi derecho eliminar al mal. Juicio, juicio, juicio. Necesitamos quitarnos el juicio. no, pero además, la forma de destruir los arcontes, ¿no? Es fácil, cambiás de frecuencia y ya no conectás con ese rango de onda, y ya está, ¿Y cambiá el enfoque. cómo vas a estar más arriba que ellos si les quieres hacer los mismos daños que ellos hacen? En ese sentido, él va a decir, Tienes que una de las irte a otro cosas, nivel, tienes que este pensar en nivel, otro nivel. exacto, porque una vuelta pregunté a estos seres sobre las guerras de Lira, ¿no? Fue increíble la respuesta que yo recibí en su momento. ¿Por qué los Increíble, livianos, ¿no? Esa guerra por fue qué los increíble, ¿no? livianos tuvieron un ataque de los dracos, ¿no? ¿Por qué Lira recibió un ataque? Porque estaban vibrando en un nivel, no era un nivel tan grande de frecuencia, porque ¿qué pasa? Hay mundos, hay planetas, donde no existe, no hay forma que existe el mal. No hay forma, no tienen armamento de defensa. O sea, son seres que no requieren de la defensa hacia seres negativos porque están No la vibrando. requieren por el nivel de vibración en el que está. Un nivel de vibración, porque están en un nivel vibratorio Ajá. de conciencia tan avanzado que no conectan con lo negativo, ¿no? Que eso, volvemos a Pachita como punto central. Ella pasaba, diga lo que se diga, está corroborado, porque también estuvo Salvador Freixedo, ¿no? Estuvo también con Jacobo Greenberg, y investigando Pachita, ella pasaba de ese mundo, de esa realidad, de ese universo cuántico, a la realidad física, era increíble realmente, ¿eh? O sea, entonces existe
un punto donde no hay forma que exista la oscuridad o el mal. Cuando uno se da cuenta de eso es porque el ira, obviamente, había una carencia que se producía en ellos que permitió el ataque draconiano. O sea, ingresó en ese, y ahí comenzó la historia, ahí comenzó toda la historia, esta historia de, de la guerra, no sé si llamarla guerra, o de todo este conflicto hasta el día de hoy, ¿no? Que se sigue pasando. Entonces, eh, es un tema de cambiar de vibración, tomar conciencia que la guerra no es matando, porque es lo que, como pasaba con eso que hacen hipnosis para matar a los seres negativos, o sea, no es matando, o sea, porque estás haciendo lo mismo, básicamente, o sea, y es muy caótico, ¿no? Para mí, digamos que, y es muy difícil porque toda esa gente va a tener una idea diferente que no les va a servir, porque matás a un ser arcóntico, le mandás un láser y lo destruís. ¿Qué filosofía es esa? ¿Cómo que si hablamos de energía? ¿Cómo Es que? la misma respuesta y así se le contestó. O sea, ¿qué quieres lograr con eso? O sea, ¿qué tan diferente eres? Hay que entender que tal vez muchos de los seres arcónticos, es una historia que yo recibí, no es justificación, porque es exactamente lo que acabo de decir, pero pensaban como esta persona, o sea, dicen que hacen lo que hacen en la Tierra porque alguien llegó a su planeta y se los hizo a ellos, antes. No Y recuerdo sí, claro. ahorita qué guerra, o sea, si tú sepas esa información, pero que en esencia actúan por ese acto. Y entonces es lo mismo, me lo hiciste a mí, ahora yo te lo hago a ti. Eso nunca va a acabar, es el ojo por ojo, diente por diente, es la venganza, es el no entender que tú puedes elegir diferente, ¿no? Ok, me lo hiciste, yo no te voy a hacer nada, porque voy a intentar estar en un nivel diferente. Yo sí soy totalmente seguro de lo que acabas de mencionar. Hay civilizaciones en el universo que no requieren armamento porque ya están en otro nivel vibratorio, si le queremos Exacto. llamar dimensiones, densidades, son términos, ¿verdad? Pero Sí, 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 digamos sí. octava dimensión, doceava dimensión, que ya están en niveles, también ya algunos han Sí, trascendido por el ejemplo, cuerpo, cosas así. digamos que la cuarta dimensión es muy interesante porque la cuarta dimensión es una dimensión donde todavía existe la dualidad, ¿no? Los arcontes serían seres de la cuarta dimensión, estarían ahí en ese mundo, ¿no? Y ya en la quinta dimensión ya la historia cambia, ya no hay ningún ser negativo que esté en quinta dimensión, ¿no? Es imposible que nadie. Pero la cuarta dimensión sí es como un lugar donde estos seres están ahí, y, y es algo que he investigado también por fuera, y coincido que están en cuarta dimensión. Ya después de eso ya no hay manera, ¿no? Y bueno, el Reiki, o sea, lo interesante es que el Reiki también se mueve en cuarta dimensión. Por eso vas a encontrar que hay terapias como el lenguaje de luz, terapias más avanzadas, si queda, que ya son de quinta dimensión en ascenso, ¿no? Pero pienso que la humanidad tiene que darse cuenta de, a ver, es complejo porque para mí es fácil, como yo digo, porque yo hago experiencia con la gente y porque yo hago psicografía, conecto, ¿no? Para mí por ahí es más fácil. Pero para quien no es fácil, quizás mi consejo siempre es que hagan algún tipo de sesión, ¿no? Algo que te ayude a armonizarte, que te ayude a poco a ir escalando, ir de a poco entendiendo, porque este tipo de tertulia lo ayuda un poquito a entender mejor. No solamente meterse en las tertulias que por ahí son negativas, terribles, traducciones, sino también buscar un poco ir cambiando, ¿no? De paradigma, de realidad. Y lo otro es, como una sugerencia que le doy a la gente, es que eviten enfocarse, o sea, que hagan mucha meditación, que eso ayuda muchísimo, que es muy difícil meditar, ¿no? O sea, muy difícil porque, bueno, si vos meditas, eh, la base que yo siempre explico es enfocarse en la respiración, cuando ingresa el oxígeno y cuando sale el oxígeno, y cuando vengan tus pensamientos, te volvés a enfocar en la respiración. Siempre en el foco de la respiración y en lo que estás escuchando afuera, ¿no? Atención plena, mindfulness, ¿no? O sea, esa concentración que uno. Y te dan ganas de moverte, te dan ganas de pararte, te dan ganas de que te sentís que te camina un bichito y te querés tocar, ¿no? Pero eso es parte justamente de la meditación. La idea es no dormirse, la idea es hacerla sentado,
y comenzás con 15 minutos, que pasás a media hora, ¿no? Si podés llevas a una hora. Hay un Y detalle esto ahí, me... Juan Carlos. ¿Eh? Perdón que te interrumpa. Hay un detalle. Yo la verdad no le he querido, sé que es poderosísima la meditación, pero si no hay discernimiento, siento que se pueden acercar entidades o seres. O sea, mucha gente la tiene en una mala connotación porque dice, se abre, igual el yoga, por cierto, se abre la puerta a seres oscuros, ¿sí? Aunque pueden llegar en cualquier momento, ¿no? También vibra en No, no, ira, no. vibra en enojo y todo, y también estás abriendo, emborráchate, drogate, estás abriendo la puerta a seres oscuros. Claro, claro, obviamente. ¿Verdad? Mucho mejor. Entiendo porque no solo la meditación, pero discernimiento, discernimiento. Y mucho es, yo siempre estoy intentando transmitir el mensaje que hay que tener cuidado con la simbiosis, con estos seres que vienen a ofrecer soluciones. Oye, yo te voy a arreglar tus problemas económicos, tus problemas familiares, tus problemas de amor, tus problemas sociales. Son deidades, entidades que se basan en la simbiosis y en la adoración, ¿verdad? A ver, hay No. un tema que es complejo, es un tema que da para otro después video, porque yo estoy investigando el tema de toda lo que es la Umbanda, todo eso. Es muy complejo y yo he sido también un discriminador de muchas cosas de ahí afuera, o sea, que he discriminado muchas cosas como la Umbanda, la he atacado mucho porque no la investigué, honestamente, no investigué en profundidad todo eso. Y es lo que pasa cuando uno no investiga, ¿no? A veces ese prejuicio, viste, que está ahí, ¿no? Y es algo inevitable. Lo más curioso es que nadie me supo defender. Yo atacaba todos estos cultos como la Timbanda, todos estos cultos que vienen del África, No, como- y nadie me supo, sé claro, nadie me supo perfectamente. la santería, nadie me supo Ujú. defender, nadie me dijo, mirá, digo, pasa por esto. Tuve que yo por mi cuenta investigarla a fondo para entender la Umbanda entender la santería, que es lo que se dice, se entiende mejor, o sea, entender cómo funciona esa realidad. Porque nadie me supo explicar eh, qué sucede ahí, lo que yo investigarlo por mi cuenta. Y el tema de la meditación, mis primeras experiencias, yo antes de meditar, para poner a la gente en contexto en ese aspecto, porque les puede servir en base a mi experiencia, el contexto es que hay que saber que hay arcontes o bichos o la propia mente humana que te va a querer hacer sentir que te caminan bichos por el brazo, pero vamos a poner que es la mente humana, ¿no? Que no quiere salir de la zona, que no quiere que no, que no se mueva, que no camine, que no quiere, porque lo que hace la meditación es sacarte de tu zona de confort. Entonces es capaz de cualquier cosa la mente humana con tal de que te muevas, de que no medites. Y mis primeras experiencias, por ejemplo, sentía que me corría una baba por el costado, te hablo ya sea señales, ¿no? Me caía la baba y yo me tocaba y no me caía la baba, que me caminaba un bichito. Sentía a veces como una especie de pesadilla, al momento que lo hacía, todo para evitar que yo me moviera, todo buscando que yo me levante o la deje de hacer, ¿no? Pero justamente es parte de ese proceso, eso que la gente puede pasar, porque la mente no quiere, la mente quiere siempre controlar, la mente quiere hacer lo que quiere, eso me quiere levantarte, quiere que uno esté impaciente, porque estamos en un mundo de hiperconsumo, que la gente quiere esto, que no esté alterado, ¿no? La- Estás meditando y pensás, tengo que llamar, justo cuando vas a meditar, tengo que llamar a mi señora, llamar a, sí, a un no, 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 amigo no. que Y, viene, no, y sabes qué, Juan Carlos, digo, se lo digo para los que nunca lo han probado, prepárense que la mente no se quiere desconectar y la mente no quiere ceder el control y eso es lo que sucede un poquito en la meditación, porque en suceden esencia, cosas a feas. manera muy sencilla, es apagar la mente. No se puede apagar, porque si se No, apaga la mente la nos morimos, meditación dura. pero es A ver, silenciar la mente, ¿no? la mente, a ver, la meditación es el mejor consejo que le puedo dar a la gente. Sé que es un tema distinto al que estamos hablando, la temática del video, pero como una sugerencia, no intente dejar la mente en blanco nunca. O sea, que todo eso surja como que todo lo que aparece en la mente lo vean como una película, no se involucren en el pensamiento, pero lo mejor que pueden hacer es respirar, es enfocarse en la respiración y en lo que estás escuchando. Ni siquiera enfocarse hay algunas que son meditaciones que son visualizadas, pero si no, no hace falta visualizar. Te enfocás en la respiración, la atención plena, ¿no? Lo que Una estás pregunta, escuchando, las que dicen que cierres uno de los dos orificios de la nariz, ¿las has escuchado esas? sí, es para la polaridad femenina y Ok, masculina, ¿no? ok. Sí, igualmente es natural.
la que yo recomiendo para comenzar, la más fuerte de todas, es la que te sentás por ahí y escuchás los gritos sin usar el sonido binaural, sin usar nada, y no depender de nada, ¿no? Ningún tipo de música, ni nada, y te enfocás en la respiración. Pero que no dormirte, ¿no? Sino que estar sentado, quieto. ¿Y qué pasa? Hay una cosa muy interesante. Como te bombardea la mente de pensamiento, uno se da cuenta que está metido en los pensamientos y no vuelve a la respiración. Estoy metido pensando no sé, en el trabajo. Sí, sí, como esto Vuelvo a hablarle a la respirar. señora, güey. Claro. En ese caso, no vuelvas a comenzar la meditación. Hacé la hora completa o hacé la media hora completa. O sea, no es que fracasaste. Es como en el fútbol, ¿no? O en el deporte, ¿no? Ya has hecho un ejercicio y es inevitable que pases por eso. O sea, que va a pasarte. Que tu mente no es que te moviste y volvés a empezar, no. Terminé la media hora y el otro día intentás y seguís haciendo, hasta que llega un momento que cuando vas a meditar, esos pensamientos que llegaban ya son menos que el día anterior, ¿no? Cada vez son menos. Por lo menos cuando vas a meditar. Y cuando querés acordar, ya cuando tu vida cambió, pero no te vas a dar cuenta. Ya cuando querés acordar, ya pasó un mes y ya te van a decir, te noto distinto, ya tu vida, tu ser cambió, porque no te das cuenta. Es como algo muy profundo. Eh, Esta meditación es la que yo conozco y me ayudó muchísimo, ¿no? Es la básica, es la respiración, sin música, sin nada. Eso se lo agradezco a mi hermano, porque en realidad quien está en todo ese universo es él, mi hermana mayor, que me enseñó a meditar siendo yo muy joven. Y eso me sirvió, yo aprendí a meditar a los 19 años y me ayudó en todo, ¿no? Para estudiar, yo no quería ser ético, pero para meditar me implicaba todo como que es la mente, ¿no? Pero fue una base para hasta el día de hoy, hasta mi experiencia de contacto y lo que viví. Pero agradezco mucho lo que fue saber lo que es la meditación, porque medité cuando viajaba en ómnibus, empecé en Bondi, ¿no? O en un bus, ¿no? Meditaba cuando, no sé, iba a un lugar, una playa y me sentaba a meditar, ¿no? 15 minutos, media hora. Y eso me cambió la vida, me cambió la vida, sí. Esa meditación me cambió básicamente la vida, ¿no? Y creo que es necesaria la meditación porque yo te puedo asegurar que cuando aprendes a meditar, entendés todo mejor. El contactismo, es como que se amplía tu nivel de conciencia y no estás inquieto. Es como que no se te cambia la forma de vivir las cosas. Totalmente de Incluso acuerdo. para escuchás una información, como que uno está diferente, está más dispuesto, más tranquilo, ¿no? Es como que te cambia, te enfoca, te ayuda a Sí, enfocarte. sí, 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 estoy de acuerdo. Es algo benéfico, pero insisto, yo no la quiero recomendar mucho porque hay que tener discernimiento, especialmente si se acercan situaciones ahí. Bueno, Juan Claro, Carlos, toda una especie, claro, tiene que haber toda una explicación, ¿no? Tiene que la gente saber el así es, proceso, ¿no? exactamente. Bueno, Juan Carlos, pues otra vez salió un episodio bastante largo. No sé si tengas algo para terminar. No, digamos que lo que sí hay que aconsejar, porque yo hago conexiones siempre, la aconsejo a la gente, que el mejor momento para co-crear, que también es un tema para un video también, porque co-crear no es que vamos a co-crear y ya está, ¿no? O sea, ahí aparece lo que son los sigilos, la magia del caos, la psicomagia de Alejandro Jodorowsky, ¿no? Ahí se amplía un nuevo episodio de cosas complejas porque la, lo que es la psicomagia o los sigilos, todo lo que es lo que te permite co-crear, porque a veces uno dice, ¿cómo se co-crea, no? Y no es solamente meditando, hay gente que le cuesta meditar. Y ahí aparece la psicomagia, que usas toda la simbólica que te permite, te ayuda a que puedas co-crear, ¿no? Es muy interesante todo eso. O sea, elementos o sea, un espejo, una silla, una cinta, elementos simbólicos, ¿no? Que te van llevando a ese proceso de co-creación. Y creo que este momento bisagra
que experimente la humanidad, en ese momento todo esto que está pasando es ideal para co-crear, porque va a ser muy difícil, va a ser más difícil para la gente, es decir, ¿cómo decirlo? Para la gente que no está preparada, o sea, que la gente que ve todo esto de forma muy superficial, va a ser un impacto muy fuerte para ellos. Por más que lo esté viendo, esté más preparado, va a ser más fuerte. Es como que tenemos que reconocer que a nivel mundial también la polaridad es intensa. No sé si me explico. O sea, la gente que está más escéptica, se podría decir, va a ser más afectada. Y este año, a nivel energético, es un año que sí o sí es un año de comunicación y es un año de inclusión. O sea, que tenemos que ir asimilando cosas antes de recibir un impacto a nivel sí, energético, de conocimiento, ¿no? Porque se va a mover todas las estanterías, se van a movilizar. Y estamos a un paso de contacto masivo. Hacemos me hacía esta entrevista ahora, pero ya veo que va muy rápido y puede darse en qué momento, ¿no? Está a punto de darse ese contacto y que creo que si hay un relato, una mentira de quien venga, ¿no? De los WAPs, o lo que sea, no van a poder hacer nada. No, No, no no, hay forma. así Capaz es. que hacen algo ahí para tapar un poquito, ¿no? Como han No, hecho ahora, dando la forma yo, previa, ¿no? yo me quedo con ese comentario de alguien de la Fuerza Aérea, era el Pentágono, una cosa así, pero decía, no sabemos qué son y no lo podemos frenar. Ya me dice mucho. Ya O está, ya sea, eso ya está bien. es ¿Sí? que, es que eso ya me dice que eso para mí es la preparación al contacto. O sea, Sí, es pero la está preparación para excelente. decir, señores, esto no viene de aquí. Pero, es ¿Listo? así, ya no hay mucha vuelta, ¿no? Así es. Decirlo así y está, ¿no? ¿Quién sabe? Igual Después que estamos viendo venga, el futuro porque les recuerdo, estamos grabando el día 17, esto es el día 31, exactamente en 2 semanas. ¿Quién sabe si en estas 2 semanas, con el inicio de esta nueva administración en Estados Unidos, ya para cuando el video salga a la luz, ya se está dando el contacto masivo. y sí, Que el puede día pasar, ¿no? que yo estoy convencido, Juan Carlos, que se va a dar muy pronto, no sé si en un año, en dos, pero o un mes, pero Sí, sí, muy está a pronto, punto de darse. Sí, y sí, que está hay a que punto de estar darse. tranquilos, porque no significa en absoluto no es el apocalipsis, ni mucho menos. No, 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 no. es Es algo que necesario. se tenía que dar, es algo necesario y es algo que va a traer el redescubrimiento de esta historia, que sí, arcaica, No, como le llamas, pero que es importante que salga pero otra lo vez. que cobra vida, la casualidad de la vida, ¿no? Que de estos lados Jacobo Greenberg, lo que va a cobrar vida va a ser justamente lo que él hablaba, ¿no? Que cobra otra vez la vida, que era el tema de la telepatía, y otra vez cobra vida algo que fue justamente, se buscó tapar toda esa realidad, que justamente él hablaba de meditación, tenía un centro ahí con niños, donde quería hacer, va a cobrar vida lo que la humanidad se merece, porque lo que va a pasar es Juan, que Juan Carlos, esto va voy a a llevar tener a... que hacer una llamada urgente, un segundo, por favor, vamos a pausar el video. Tres. Una disculpa, hemos vuelto de esta interrupción que tuve que hacer. Una disculpa, Juan Carlos. Pero bueno, ya creo que hemos cubierto todo lo que queríamos cubrir. Entonces, te agradezco mucho. No sé si tengas algo más que quieras decir. No, que es, como decía, ¿no? Que ese momento para que la humanidad pueda co-crear. Estamos en ese tiempo que debemos co-crear, ¿no? O sea, aprovechar este momento para poder co-crear, porque no es que sea el contacto y todo muy lindo, sino que la humanidad va a tener que enfocarse en aprender técnicas también, en buscar la forma de cómo entender toda esa energía. Y eso es algo que la humanidad va a vivir, ¿no? Va a tener que buscar una explicación. Digamos que eh, yo me encontré con mucha gente últimamente que está experimentando la energía de este año, que está como con ansiedad, ¿no? Está muy como... O sea que si no trabajan la parte espiritual, no es que no van a entender no van a poder disfrutar de la experiencia. Totalmente de acuerdo. Yo también lo estaba viendo. Ya tiene algunos años que esto está sucediendo, esta transformación. Yo personalmente pienso que está llegando esto y nos está despertando algo adentro de nosotros. Claro. Otros lo están buscando.
como dices tú, por medio del autoconocimiento, el autodescubrimiento. Eso ayuda muchísimo. Obviamente la meditación, la paz, el dejarse llevar por la intuición, que para mí es dejarte llevar por tu conexión. Así como hablabas de Pachita, para mí, claro que ella era algo magno, era la conexión directa a la Sí, fue una conciencia, vida natural, fue algo, perfecto. algo extraordinario, pero también uno puede estar conectado a su intuición, uno puede estar conectado a la conciencia y entonces a la conciencia única. Y entonces eso te da mucho paz y empezar a tomar esas decisiones, esas sí o no, izquierda o derecha, muchas veces esa cuestión interna que dices, algo me dice que no es por aquí, pues es que no es por ahí. Pero tu mente te dice, no, sí, 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 mira, mira, todas las señales indican que esto es lo positivo. Y esa es tu mente haciendo una racionalización. He Sí, notado en mucha gente realidad, que sí, yo en realidad digo, digamos que el proceso es de uno, el juego, digamos, es de cada uno. Las veces que la intuición ha fallado también, o sea, que también es parte del proceso, ¿no? Que todo es perfecto, o sea, a veces puede la mente te dice no es por acá, pero en realidad era por ahí, pero está, elegí mal, me voy por acá, después uno se da cuenta, pero también es parte, digamos, que de ese proceso también. Eh, o sea, y para evitar justamente el fracaso, es, como tú lo has dicho, ¿no? Eliminar el juicio. Hay que buscar la forma de bajar, por lo menos no juzgar tanto. Creo que va por ahí. Es un desafío que yo también estoy, siempre cuando yo estudio las cosas, lo pongo en práctica, pero hay que hacerlo. Analizando, investigando, ¿no? Viviendo y, y darse cuenta que hay que salir del juicio porque yo que acá en Uruguay, en todos lados, ¿no? La política, porque lo social, porque pasa esto y todo es dualidad, ¿no? Y todo es una crítica que no lleva a nada, porque en realidad lo que nos hace es separarnos más como humanidad y vivimos criticando al otro, ¿no? Criticamos al prójimo, criticamos, yo qué sé, y al final eso tampoco es vida, ¿no? Tenemos que también buscar la forma de encontrar una forma de sintonizar con nosotros y vivir la vida disfrutando, ¿no? En conexión con la Pachamama, ¿no? Con la vida, porque va en ese camino, ¿no? Pero bueno, Alex, eh, si seguimos hablando, claro, sí, sigo sí, hasta sí, mañana. podemos seguir varias horas. Yo te Yo agradezco a ti. Dime. te agradezco la invitación a tu espacio y bueno, y se van a dar, imagino, más cosas. Yo ahora estoy investigando un tema que para mí es importante, ¿no? Porque ¿qué pasaba? ¿Qué pasa, no? El tema del mundo espiritual es parte de la psicografía y me pasó que, bueno, que la santería y la umbanda, eh, en lo que es la investigación, descubrí que en lo que es el umbral, que es lo que hablaba Chico Javier, el famoso umbral, donde están las almas que a veces van al cielo, ¿no? A veces quedan atrapadas en ese umbral, también hay almas que se dedican desde la tierra a ayudar. O sea, almas que están en ese umbral que dicen, yo quiero pertenecer, ayudar a la gente desde la tierra. Y después era un tema muy complejo, porque estas almas, que es fácil juzgar desde el universo kardecista, ¿no? El universo espírita, decir, no, porque son almas por ahí arcónticas y que están buscando ser adoradas, ¿no? Pero es mucho más complejo, en realidad, ¿no? Es un universo que es mucho más complejo y, y que después que yo lo fui investigando y fui profundizando, no es tan fácil tampoco de apuntar con el dedo y señalar, ¿no? Porque es lo que nos caracteriza que es fácil decir, son todos seres arcónticos y que es complejo. Porque hay Así almas que es. se dedican para ayudar y que tienen que ver con Gaia, ¿no? ¿Y qué pasa? Y digo esto y termino, ¿no? Estas almas que están en ese plano, en ese umbral, ayudando a la gente, y es muy interesante esto, porque cuando la frecuencia de una persona es muy baja, estas almas tienen acceso por un nivel vibratorio. O sea, te pueden ayudar más estas almas que las que están más elevadas. Cuando la energía de ese prójimo, de esa persona, por ahí está muy baja, ¿no? Y es muy interesante ese tipo de cuestiones que he investigado. O sea que si ya tenés tu preparación en lo que es la meditación, tenés cierto bagaje en todo eso, capaz que sí, resonás con este tipo de técnica más elevada, pero hay gente que no.
que está en una densidad energética vibracional que necesita un tipo de ayuda de seres medio complejos, ¿no? De almas que están en ese. No hablamos de almas infernales ni nada, almas que están ahí ayudando, ¿no? Que tienen más conexión con la Tierra todavía, que han decidido ayudar. Y está bueno porque después cuando uno va ahondando en todo esto, uno se da cuenta que el universo arcóntico, o el universo de las bajas frecuencias, está ahí en un rinconcito, está como, o sea, nos sirve como herramienta para el prejuicio, ¿no? ¿Explico? Como que queremos generalizar todo, y uno se da cuenta que el mundo espiritual también es algo muy complejo y muy amplio, así como pasa en la vida, ¿no? No es tan fácil, Bueno, Juan no es tan Carlos, pues fácil. dejamos ese tema, yo creo, para el próximo video, si te parece bien. Yo te agradezco mucho. La verdad estuvo muy, muy interesante y yo creo que ni siquiera faltó, te digo que habíamos presentado un par de videos, pero es mejor para evitar cualquier detalle con la plataforma que lo hayamos hecho así. Yo te agradezco mucho, que tengas una excelente tarde a todos los que nos vieron Gracias, hoy. Alex. En esta Te dejo un abrazo. tarde, este video debe salir el Igual, todavía. viernes 31 de enero. Pues que tengan un excelente fin de semana, excelente fin de mes. Muchas gracias a todos. Saludos. Gracias por llegar a esta parte del video. Esta es mi parte favorita. Aquí es donde te sugiero que descubras quién eres. No eres lo que te han forzado a creer, eres este ser increíble sin límites que tiene vida eterna, fortaleza asombrosa, sabiduría infinita y un corazón grande y hermoso. Todos tus límites siempre serán autoimpuestos. Tu mejor versión en esta realidad está dentro de ti. Tu única misión en esta vida es convertirte en una luz de amor para servir a otros. Esta versión está lista para ser descubierta hoy. ¿Cómo descubres quién es realmente? El proceso de descubrimiento es personal. Nadie puede hacerlo por ti. Habla con el universo y pregunta: ¿quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A qué vine a este mundo? Comenzarás a recibir señales y pistas. Notarás cómo tus ideas sobre esta realidad comienzan a cambiar. No más jerarquías, no más competencia, no más quejas, no más dependencia de los demás. Descubrir quién eres significa tu liberación. Tus límites autoimpuestos caerán y estarás listo para entender esta realidad, pero debes ser paciente para permitir que los demás despierten a su tiempo, por su propia voluntad. Eso será muy pronto, lo verás, y eso nos llevará a un nuevo mundo. A medida que trabajas hacia tu mejor versión, notarás cómo las viejas emociones ya no te sirven. El odio, el miedo, la rabia, el orgullo, la lujuria, la envidia, la violencia, el juicio de los demás y otras emociones desaparecerán de tu mente y de tu corazón. Entenderás que esas emociones solo sirven a tu mente egoica y no a ti. Por favor, intenta ser comprensivo con los demás que no piensan o sienten como tú. Todos tienen un proceso, nadie tiene la razón y está bien o mal, todos somos diferentes. No te preocupes tanto por tener la razón, siempre. No permitas que el orgullo te impida reparar las cosas con tus amigos y familiares. Es muy importante que disfrutes esta vida con tus seres queridos. Trabaja para reparar las cosas con ellos y deja que los otros decidan. Muchas gracias por ver este video. Por favor, compártelo, da like y suscríbete. Si tienes algún comentario o sugerencia, por favor, usa la sección de comentarios. Para dudas, colaboraciones y si deseas aparecer en el programa, escríbeme a hey@elshowdealex.tv. Gracias de nuevo, por favor no olvides visitar nuestro sitio web www.elshowdealex.tv. Al darme tu tiempo me honras, que tengas un gran día.